Otro apasionante desenlace en el Tour de France Femmes, donde el pelotón y las velocistas subestimaron una fuga en solitario que a nada estuvo de arruinarles la fiesta. Esto ocurrió en esta tercera etapa, que como lo apreciarán en el perfil, podía tener esos dos escenarios. Uno, ya sea el sprint o el otro, de tener una carrera más movida, pero el problema que contenía principalmente era que los puertos no eran de una dureza suficiente como para quebrar a esas velocistas, por lo que el escenario más probable, como les describí ayer, era ese embalaje masivo. Eso sí, se prestó para muchos intentos de escapada por parte de equipos que tienen relevancia acá. Estamos hablando, por ejemplo, del Canyon, del Little Trek, del propio UAE, del Ag Insurance, el Ceratits, muchos que tenían ese interés de formar parte de la escapada, incluyendo a Paula Patiño, la única colombiana que está compitiendo aquí, porque claro, si logran conformar un grupo importante de rodadoras, pueden hacer oposición a ese pelotón y así evitar ese desenlace lógico del embalaje, porque al fin y al cabo la mayoría de equipos aquí no tienen una sprinter de talla y su mejor opción para ganar es anticiparse a esa situación. El inconveniente es que SD Works controla y neutraliza cada movimiento porque ellas tienen a la gran favorita, Lorena Wiebes, que es hoy por hoy la mejor sprinter del mundo, pero al único que no van a responder es a este ataque, al de Julie Van Velde. ¿Por qué? Porque, como ya se vio desde ayer, el Fénix de Koenig está buscando la clasificación de la montaña y su equipo ni ella son las corredoras de mayor prestigio, de mayor amenaza. Por eso es que se le da luz verde y el pensamiento más obvio que se les ocurre es que la van a atrapar más adelante sin ninguna dificultad. Con eso ella también puede ganarse sus buenos minutos en televisión, de fama, ¿no? Tanto así que hasta se encierran por momentos en un mismo duelo olvidando que hay una por delante. Claro que tienen que controlar ataques peligrosos como este de Kasia Nevadoma, que buscando la montaña decide darle continuidad a ese movimiento también para apelar a ese factor sorpresa y descontar tiempo en la clasificación general, pero se pone a trabajar adelante el motor de Marlene Reusser, la mejor contrarrelojista del mundo, y ella al final se ve obligada para retornar al pelotón y simplemente desistir de ese intento. Y es a partir de ese momento en el que Van Velde empieza a convertirse en un peligro, porque este pelotón no tiene a nadie interesada en trabajar. Es que ni siquiera las SD Works, que teniendo a la máxima favorita, en teoría deberían de asumir la responsabilidad de esa persecución, pero ellas se lavan las manos, quieren ver si sus rivales van a poner también esa cuota de esfuerzo, pero es tanto el desinterés que hasta vean las propias Fénix de Koenig, las compañeras de la puntera, están ahí al frente marcando un ritmo falso, que obviamente permite que crezca esta diferencia y vean hasta dónde llega, hasta casi los 2 minutos y medio, que es el margen en el que ya se dan cuenta que tienen un problema y un problema muy serio. Por eso, alguien tiene que hacer el sacrificio y ese es el DSM, que coloca su bloque en pleno a trabajar, de repente con ayuda del Canyon, pero todo realmente corriendo más a cargo de ese equipo neerlandés. Pero ¿cuál es el problema de esto? Que por más que se dé el escenario lógico, que es que la diferencia se reduzca porque es apenas una ciclista ya con varios kilómetros en las piernas contra todo un pelotón, ya llega a cierto punto en el que no importa tanto la fuerza sino la estrategia. Porque cuando ya estamos sobre el final y vamos a lanzar un sprint, los equipos favoritos se piensan dos veces lo que están haciendo, porque obviamente no quieren quemarse completamente en la persecución para dejar a su sprinter completamente aislada en ese kilómetro final. Y por eso es que el DSM, que venía liderando esa persecución, baja un poco el ritmo porque quieren guardar piernas con sus demás lanzadoras para poder acompañar a Charlotte Kool. Y eso, sumado a la excesiva frialdad a mi gusto con la que está jugando el SD Works, que ya en los últimos 5 kilómetros todavía no ponen una corredora al frente, si se supone que quieren ganar la etapa, produce que se baje el ritmo y otra vez sean más segundos en beneficio de la puntera. Y a ver, esto del SD Works, entiendo que unos kilómetros atrás quisieran proponer ese juego mental con las rivales, hacer que se desgasten, me parece estratégicamente bueno. Pero ya llega determinado punto en el que si yo veo que no logran atrapar a la escapada y se me acaban los kilómetros y esta todavía tiene 30 segundos, tengo que pasar al frente lo más antes posible, porque entre más me demore, más probable es que se me acabe haciendo tarde y después no la vea hasta meta, y más aún si tengo a la principal favorita para ganar. Entonces es una dinámica de mucha precisión en la que realmente la probabilidad de perder es muy alta, incluso si me demoro 100 metros más en dar el relevo.
Ese es el problema de jugar con esa excesiva frialdad. Además, si se fijaban, a Kopecky le estaba costando colocarse en buena ubicación. Es otra de las molestias que uno se ahorra si pasa al frente cuando es debido y no cuando los demás trenes ya están a tope y no dejan ni un espacio para poder avanzar. Aquí ya todas las cartas están echadas. Vean que hasta el DSM ya está sacrificando a su bloque en pleno solo con el propósito de dar alcance a Van de Velde. Y ese kilómetro final en una situación de estas es de absoluto suspenso, porque sí, sabemos que el pelotón se va a acercar todavía más, pero la duda es si todavía tienen el terreno suficiente para atrapar a quien marcha por delante y si esa corredora cosechó la ventaja ideal como para que con todo y sprint no le lleguen estas por detrás. Y una de las consecuencias que ello trae es que Charlotte Kool se queda sin lanzadora porque a Pfeiffer Georgie le tocó quemarse para recortar la ventaja de quien va por delante y eso por lo tanto la obliga a seguir otras ruedas, que no es lo más apropiado para un sprint, porque entonces ahí ya llega a jugar un papel fundamental el factor suerte y se reducen las chances de victoria. Sanguinetti da el empujón final para terminar de triturar este sueño de Van de Velde, que pierde de una manera muy cruel porque definitivamente tras hacer 60 kilómetros en solitario y que se escape en los 200 metros finales es, yo creo, que las derrotas más dolorosas que se puede tener en el ciclismo. Ojalá hubiese ganado ella, creo que se lo merecía, además por ese exceso de confianza que hubo en el pelotón, pero no fue el caso. Lanzó el sprint Kopecky, que aparte de Kopecky ser la mejor clasicómana del mundo, es la mejor lanzadora, y con la mejor sprinter del mundo como Lorena Wiebes, la fórmula resulta ser muy letal y el resultado apenas obvio. Victoria para la campeona europea que se impuso sobre Marianne Vos. Kopecky fue tercera y sumó bonificación para ampliar ese liderato en la general. Con Sonny Bálsamo cerraron el top 5. Ya Charlotte Kool apenas le alcanzó para el séptimo puesto, producto de haberse quedado sin lanzadora para ese remate. En las declaraciones, Wiebes explica que el plan todo el tiempo fue mantenerse a rueda de Kopecky, confiar en la belga para que ella le dejara en bandeja de plata ese sprint. Y con respecto a la fuga, dice que siempre creyeron en que podían atraparla y que la razón por la que ellas no se involucraron en la persecución desde antes es porque también, y es apenas entendible, se les viene un gasto en los siguientes días peleando la general con Bollering, por lo que necesitaban quemar al equipo lo menos posible, tratar de hacer el esfuerzo justo, el esfuerzo necesario. Y ahí la explicación de la actitud que tomaron hoy, que sí se puede ver como una gran muestra de frialdad porque al final se les dio el resultado, pero vuelvo y repito, muy riesgoso porque donde se demoren un minuto más en dar ese relevo, igual y no atrapan a Van de Velde. La general no sufrió cambios importantes salvo esos segundos de más que ahora acumula Kopecky a su favor, siempre teniendo en cuenta que ella no es aspirante a la general, y lo que nos espera mañana es otra etapa trepidante de media montaña que tiene bonificación intermedia y por el perfil de los puertos podría anticipar yo que ya debería de prestarse al menos para una primera, aunque sea mínima, batalla entre las favoritas.